Mirad mis canas. Soy perfectísimamente consciente de que estoy llegando a la vejez. Y estoy felicísimo. Vivo magníficamente. Posiblemente la mejor época de mi vida. Y me quedan 10, 15, 20 años para seguir así. Pero después, poco a poco, quiera o no quiera reconocerlo, voy a empezar a tener dolores de todo tipo. Si hoy me siento mal, mañana me voy a sentir peor. Voy a perder toda esperanza de recuperarme. Y poco a poco voy a ir entrando en la cuarta edad. Cuando ya los vejetes como yo empezamos a perder la razón, cuando empezamos a hacernos caca y pipí encima, cuando perdemos la cabeza, cuando nos convertimos en unos muebles. Y yo no quiero ese destino para mí. Para mí. Para mí. Que cada cual haga lo que quiera. Pero yo, para mí, no lo quiero. Yo quiero, cuando empiece a notar los primeros síntomas de estar entrando en la cuarta edad, ir a un sitio agradable, digno, que sea tratado estupendísimamente y probar ese porrito. Yo que jamás he fumado un porro. Quiero probar una rayita de cocaína, la heroína, me voy a poner tibio, tibio, tibio de huevos con jamón. Yo que tengo colesterol que no lo pruebo desde hace años. Pasteles, ¡buf! También tengo azúcar y no los pruebo desde hace años. Y insisto, más cocaína, más heroína, más droga, que me den, lo que entiendan que me den. Y cuando ya te echo una basura total, porque la droga te estropea en 2 días, que me den una sobredosis y me libren de ser un muerto viviente. Señores, ¿habéis conocido de verdad directamente a alguien de la cuarta edad? ¿Sabéis que muchas veces hay que quitarle la caca con el dedo de su culito cuando llevan un día o dos sin hacer caca? ¿Sois conscientes de que yo, tú, cualquiera, si tenemos lo que la gente dice tener suerte, nos podemos llevar 10 años sin sentido en una cama? Yo no quiero eso para mí. Yo no quiero eso para mis hijos, la gente que me quieren. Yo no quiero que vengan a verme y que me cojan de una mano, yo siendo un mueble, teniéndome ellos que quitar la caca que me hago encima o poner a alguien para que paguen que me quiten a mí la caca. Yo eso no lo quiero para mis hijos. Yo no lo quiero para mis seres queridos. Yo quiero irme antes disfrutando. Yo, que no estoy hablando de obligar a nadie. Lo digo para mí. Y también soy plenísimamente consciente que además de para mí y para mis hijos, lo digo para mi país. Porque, señores, criticamos muchísimo a los políticos que dicen que el Estado no puede mantener a tantos ancianos. Pero es que desgraciadamente es verdad. Cada vez son muchísimas más personas que llegan a los 100 años, a los 90 y tantos años, sin prácticamente razón, convertidos desgraciadamente en muebles. No digo ni muchísimo menos que se les obligue, por Dios, no. Pero sí que meditemos lo que estoy diciendo. Que evitemos esa triste realidad, que yo quiero irme disfrutando cuando ya he perdido toda la esperanza de disfrutar. Quiero irme por mi propia voluntad, quiero que sea legal, no quiero tener que acumular un montón de pastillas y luego, cuando ya empiece a verme totalmente decaído y que no quiero seguir viviendo, tenerme que tomar esas pastillas y irme sufriendo. Quiero irme disfrutando, quiero irme legalmente y quiero poner esta idea. Quien la quiera coger, que la coja. Quien no, ¡magnífico! ¡Magnífico! Que haga lo que le parezca. Yo no pienso en lo absoluto, obligar a nadie. Quiero simplemente decir mis ideas.